Vuela Pluma. Este es el primer número de una presentación que va a ser trimestral. Y en esta oportunidad la revista está dedicada al connotado poeta Antonio Cisneros. Quiero presentar nuestra mesa de honor, que está presidida por el señor rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor César Ángeles Caballero. Asimismo, nos acompaña la señora Rosela Di Paolo, poeta también, y también nos acompaña el director de la revista, el señor Arturo Corcuera. Vamos también a mencionar esta noche, tenemos presente a la señora Nora Luna, esposa del poeta Antonio Cisneros, y a sus hijas Soledad y Alejandra Cisneros Luna. Para iniciar, vamos a tener las palabras del rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor César Ángeles Caballero. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la mesa de honor. El número 1, nuestra revista Vuela Pluma, órgano oficial de la Universidad Ciencias y Humanidades, corresponde al mes de abril 2013. Está dirigida por el distinguido periodista y gran poeta Arturo Corcuera. Tengo a la izquierda, tengo el honor de tenerlo a la izquierda. Anhelamos, con razón futurista, intuición cultural y calidez universitaria, que Vuela Pluma posea permanente continuidad, porque refleja la magia de una universidad joven, de alma matinal, que nace al celebrarse los 6 años de vida institucional. Es pertinente y necesario, para valorar el contenido de Vuela Pluma, clasificar su temática teniendo como nomen profesor Antonio Cisneros, uno de los poetas más reconocidos de Hispanoamérica, que nace en el duro trajinar del periodismo peruano, pues la semántica de la frase Vuela Pluma en el lenguaje peruano significa rápidamente, al instante, de inmediato, y que para el caso viene muy bien, porque es una excelente publicación editada con rapidez, solvencia periodística, vitalidad temática, construidas, si cabe el término, con celeridad, considerando lo ya expuesto en el lenguaje de nuestra sinceridad y entusiasmo. Abramos sus vivas páginas y penetremos dentro de ellas. Primero, me refiero al contenido. Poesía, una historia de locos, por Antonio Cisneros. 2. El gran viento de Antonio Cisneros, por Marco Antonio Campos. 3. Antonio Cisneros y los indómitos del 60, por Arturo Corcuera. 4. Antonio Cisneros, poesía resumida, por Sara Beatriz Guardia. 5. El triunfo de la belleza, por Andrea Cabel. 6. Abraham Lincoln en el cine, por Max Castillo Rodríguez. 7. Aquí yacen dragones, por Fernando León de Aranoa. 8. Las universidades de tercera generación y los retos para las universidades peruanas, por Fernando Villarán. 9. La muerte de Vallejo en el testimonio de Juan Larrea, por José Fernández de la Sota. 10. Los talismanes del humor, por Juan Manuel Roca, entre otros. Pero hay 2 artículos que han sido motivo de mi atención preferencial y comentaré de manera muy sucinta
el contenido de cada uno de ellos. La muerte de Vallejo en el testimonio de Juan Larrea, por José Fernández de la Sota. Desde la analogía, tomaré especialmente la de Juan Larrea, de Vallejo como figura crítica. La vida de Larrea es una sucesión de coincidencias significativas, al modo del azar, objetivo y surrealista. Interpretó los accidentes de la misma y de la sociedad en su conjunto como la manifestación de una voluntad o necesidad superior que hacía necesaria una enorme crisis material y espiritual, manifestada en las vanguardias en las dos guerras mundiales. En realidad, fue la suya una muerte como ceremonial. Cito a Larrea. Por intuición, yo imaginaba que su suerte pudiera estar ligada a la de la República Española, que un tanto en conexión con el arquetipo cristiano. En mi sentido, la vida de Vallejo y el destino de la República están inexplicablemente entrañados, y de ahí que mi angustia se multiplicara al infinito. Nadie sabía entonces que Vallejo había escrito versos, algunos sobre España, y menos bajo esa imprescindible y eficiente resonancia en lo que respecta al título: a todas luces cristiano, España aparta de mí este cáliz. Vallejo en el Perú, pertenecía al Perú. Una vez más, Juan Larrea es deslumbrado por una palabra nueva y límite, cuya intensidad él no duda que proviene de un castellano de los Andes impregnado de emoción. Sus andanzas serranas y costeñas, en aquel Montparnasse desesperado y anárquico de 1926, figurábamos a la vanguardia de la milicia que había entablado resueltamente el combate con el ángel y que cultivaba con delirante delectación frente a un mundo insignificante la muerte en el alma que cada cual paseaba consigo. Cuando conocí tus versos sentí por ellos admiración, sin reserva. Cuán lejos se hallaban de nuestro ciclo retórico. Tu temperamento andino había salido al desintegrar el castellano, sacar de él asombrosos efectos poéticos, calorías verbales extraordinarias. En mi sentir, nadie había alcanzado nunca tan abrasadora intensidad. En sus poemas humanamente revolucionarios pululaban las balas perdidas, rebotando aquí y allá, y contra las que, abierto el libro, no había manera de defenderse. La lucidez de Larrea logra percibir la fuerza de un pensamiento poético no lineal ni cartesiano, en el continuum de paradojas o contradicciones imposibles de concebir pensamientos en el mundo occidental. Vallejo y Larrea, extraña dualidad. Cito a Larrea: mas tu pueblo amordazado César, traicionado por todos, se expresa de una manera mística y más perfecta por tu muerte, así como Tácita, desinteresadamente hablaba por los venerables restos de su antigüedad que se le habían confiado y que entrañaban por fin en posesión de su trabajo. Por eso morirá solo, más estando yo ahí el día de Viernes Santo, dejando tu voluntad escrita en tu España aparte de mí este cáliz. España sigue siendo y le seguirá siendo hasta su último suspiro, su preocupación capital. Larrea sostiene por su parte que a lo largo de la obra de Vallejo predomina un metalenguaje religioso que abarca todos los niveles de comprensión. Así, por ejemplo, resalta cómo en el personaje Jesús de la novela proletaria El Tungsteno, la contradicción dolor-amor, que en sus profundos son complementarios,
se resuelve en un orden superior. La poesía de Vallejo traspasa el pensamiento dogmático marxista y también la visión dogmática de las religiones. Difícil sostener el ateísmo de alguien que poco antes de morir declaraba: cualquiera sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor, Dios. Es una complejidad que en cierto modo excluye al ateísmo. Este aspecto de la pasión, el sacrificio, la ofrenda, tiene un especial énfasis en las aproximaciones críticas, recuerdos biográficos y conmemoraciones que en honor de Vallejo escribió Juan Herrera, quien acompaña o cree acompañar a Vallejo en su pasión y muerte por España, su revolución y los valores que se juegan en ella. A los ojos de la REA, Vallejo es el héroe y mártir, pero no cualquier mártir, sino el mártir indo-hispano, que representa lo esencial del universo. El siguiente artículo se titula, estoy refiriendo a los artículos de la revista, Las universidades de tercera generación y las rutas para las universidades peruanas, por Fernando Villarán. Novedosa y moderna contribución al enfocar la evolución de la universidad peruana en el mundo contemporáneo, moviendo a la reflexión, pudiendo recombinar 3 categorías o generaciones de la universidad. A, primera generación, ubicadas entre los siglos XI y XVII, cuya misión era la de enseñar a transmitir el conocimiento existente. Segunda generación, ubicada entre los siglos XIII a fines del siglo XX, cuya misión era la de educar y realizar investigación básica y aplicada, creando nuevo conocimiento. Tercera generación, se inicia a fines del siglo XX hasta hoy, en la que se forman emprendedores capaces de llevar tales conocimientos a la sociedad y empresas para transformar sus entornos. Pienso que las universidades de hoy y de mañana tienen muchos retos que cumplir. Son universidades evolutivas e innovadoras gracias a la revolución tecnológica. Solo podrán sobrevivir aquellas que de excelencia hagan una especie de reunión de los mayores talentos para la formación de intelectuales y profesionales del más alto nivel. Los profesores de las universidades sobrevivientes serán los grandes científicos y especialistas que estarán moviendo las fronteras del conocimiento y trabajando con los jóvenes más sobresalientes de la sociedad. Por esta razón considero que el currículum de la universidad del futuro se cimentará en habilidades epistemológicas y en el conocimiento de las ciencias básicas y humanidades. Se está educando a seres humanos con dignidad, capacidad de juicio y libertad, responsables de su propio destino y corresponsables de la civilización que heredan. Sus actos tienen consecuencias éticas y deben subordinarse a valores universales que constituyan los cimientos de la civilización. Y por lo tanto, de una convivencia pacífica y fructífera, como dice José María Oviedo, al expresar solo de manera simple, afirmo que el estudio concienzudo de las artes liberales humaniza al carácter y no le permite ser cruel. Finalmente, considero que nuestra publicación ocupará, y de hecho ya ocupa, un lugar muy importante dentro de las publicaciones periódicas de la nueva unidad peruana. Con esta petición final, prácticamente queda presentada la revista Vuela Pronto. Muchas gracias. Agradecemos la apreciación del señor rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, doctor César Ángeles Caballero.
Y a continuación, esta revista de exquisita y profunda lectura tiene un director, y él nos va a dirigir ahora unas palabras. Presentamos al señor Arturo Corcuera. Buenas noches, señor rector, señor Pablo, amigos todos. La biografía de esta revista de la Universidad de Ciencias y Humanidades es brevísima. Antes de nacer tuvo varios posibles nombres: papiro, pluma fuente, albatros, pluma al aire, pluma de ganso, hasta quedar inscrita en su partida de nacimiento como Vuelapluma. Prevaleció la pluma en su nombre por su levedad y su ansia de cielo y aire. Vuelapluma echó a volar desde una ventana abierta a todas las latitudes, para que nos traiga en sus alas las manifestaciones del arte y del pensamiento de otros continentes. Aspira la revista a constituir un espacio a quienes tengan algo que decir y lo expresen con belleza. El nacimiento de una revista es siempre motivo de celebración, más aún si refleja la imagen de una universidad joven de alma matinal que se prepara a festejar sus primeros 6 años. Recordadas son las revistas que dejaron en el cielo limeño una estela luminosa. Vuelapluma sueña ser una de ellas, que el lector sienta mientras abre sus finas alas el halo sutil de las estrellas. Dedicamos este primer número a Antonio Cisneros, uno de los poetas, como dice el rector, más reconocido de Hispanoamérica. Toño, estoy seguro que está con nosotros, como lo está Nora, su esposa, y los demás familiares del poeta que nos acompañan esta noche. Rosela Di Paolo, una de las voces más luminosas de la poesía peruana, hará también un comentario de la revista. Con ustedes, Rosela Di Paolo. Agradezco las palabras de querido amigo Arturo Corcuera. Para mí es un honor estar en esta mesa, convocando todos juntos el espíritu de Toño. Hoy, 22 de abril, ya muy cerca del corazón del otoño, podríamos, no obstante, clavarle una impecable noche de primavera para celebrar a la revista Vuelapluma en su año 1, número 1. Pero no seamos tan simétricos o predecibles en esto de celebrar un brote, nacimiento o bautizo, hablando de primaveras en el corazón del otoño. Prefiramos largamente el verano. Hablemos aquí del verano y de una mañana de verano, a contrapelo de estas plúmbeas 8 de la noche. Pero no cualquier mañana de verano, el verano de 1961, cuando Antonio Cisneros, estrenando sus jóvenes 18 años, estrena también su primer libro de poesía y lo recuerda 25 años después, en pleno invierno. Cito: a pesar del invierno, recuerdo aquellos días con el cielo azul, el sol redondo y un fuerte olor a mar limpio, fresco y sin aguaje. Mi primer librito, Destierro, recién salido de la imprenta, de mano del poeta Javier Sologuren, era cosa mejor que un buen verano. Creo que entonces no tenía espacio para más felicidad. Fue en el año 1961. Así comienza Poesía, una historia de locos, la célebre crónica en la que Cisneros pasaba alegremente revista a las caminatas, vuelos y navegaciones de su pluma desde sus primeros libros. Y si Vuelapluma debuta trayéndonos palabras de Antonio Cisneros sobre un libro auroral, es porque su también auroral número 1, año 1, está dedicado a él, un poeta querido por todos nosotros y por los dioses, un poeta que parece, incluso ahora,
sonriente entre esos mismos dioses, estar de viaje, abuela pluma siempre, como los personajes de Julio Verne, en globo, en bicicleta, en avión, en barco, hasta en ballena, en dos piernas enfundadas en jeans, siempre con su abrazo afable, su salto de cejas feliz. Poesía, una historia de locos, es una bella manera de devolverle las palabras al poeta, palabras que se refieren, entre otros, a su primer libro que lo hizo soñarse, requerido por una masa de admiradores que pugnaban por felicitarlo o arrancarle un autógrafo o una aclaración sobre, cito, un verso oscuro pero intenso. Nada de esto ocurrió, resume inmediatamente con excelente humor, para luego contar con divertida modestia acerca de los libros que siguieron y que lo hicieron merecedor de distinciones como el Premio Nacional o la Casa de las Américas y muchos otros. La foto inicial de un Barbilampiño Cisneros con su primer hijo en los hombros, que podrán ver ahí en la página 3, es un guiño sutil a este juego entrañable de remontarse a los principios, como la foto que cierra la crónica con sus hijas Soledad y Alejandra, entonces pequeñas, y Nora, su dulcísima esposa. Antesala de muchas otras espléndidas fotografías y aún de una carta escrita por el propio Cisneros a Arturo Corcuera y que imagino inédita. Las aguas bautismales de esta revista serán por fuerza las del mar, y las del mar en verano, por la irresistible belleza con que Cisneros lo convoca junto con su primer libro. Y por la belleza, debo añadir, de esas olas que nos salen al paso, nos refrescan y sumergen en la aventura desde la carátula. Olas que nos sugieren a su vez plumas en vuelo, por arte y gracia de Rosamar Corcuera, y que desde el saque parece anunciarnos, sí, un reencuentro con el poeta viajero, navegante, ciclista, eternamente joven y pelucón a despecho de las canas. Olas que parecen dialogar también con uno de los invitados a esta revista, el cineasta español Fernando León de Aranoa, ganador de varios premios Goya, que debuta con un libro insólito, Aquí yacen dragones, que le hubiese encantado leer a Toño por aquello de las palabras precisas que dan cuenta de una realidad desconcertante e inagotable. Aquí yacen dragones es una frase que alude a esos dragones que se dibujaban en los mares y océanos de los mapas antiguos para indicar zonas inexploradas o peligrosas y que el cineasta y ahora escritor se atreve a enfrentar con la punta de su lápiz, tremendamente imaginativo y aventurero. No por nada, Joaquín Sabina y Juan José Millás lo presentaron en Madrid el mes pasado, con lo que Vuela Pluma nos está entregando una verdadera primicia delicia, acompañado por una maravillosa ilustración de Isa Watanabe, hija de nuestro siempre recordado Pepe. ¿Cómo no recordar aquí, de paso por océanos, mapas y dragones, a esas islas Galápagos de las que nos habló Cisneros en su último libro de poesía, retratando a esas iguanas, cito, arrumadas como un montón de trapos, tendidas y resecas bajo el sol, o a esas buenas tortugas, cito, con sus almas de pan recién horneado. Sobre todo estas últimas, porque entre las páginas 36 y 37 de esta revista vemos pasar con calmada sapiencia una florida tortuga de barro fresco hecha por Rosamar. El humor inteligente de Aquí yacen dragones nos lleva también a conectarlo con el artículo aquí titulado Los talismanes del humor, del gran poeta colombiano Juan Manuel Roca, donde se habla precisamente del humor como un talismán contra cosas de mala suerte como la solemnidad, la gravedad, la desazón. Y se recuerda el humor de Cervantes, de Rabelais, de Ionesco, de Calvino, de Kafka, un humor tan refrescante como universal, cosa que Toño sabía muy bien y que el poeta mexicano Marco Antonio Campos recuerda con tanto afecto y precisión en el artículo titulado El gran viento de Antonio Cisneros. Cito: valió la pena ver y oír pasar ese ventarrón,
Era un magnífico niño irreverente, iconoclasta, que tenía asimismo un corazón compasivo y solidario. Todo lo que tocaba, aun las cosas más niñas y dispares, las volvía novedosa poesía. Aquí también encontramos la emocionada semblanza de Sara Beatriz Guardia sobre el poeta. Ya que hablamos de textos aurorales, quisiera referirme precisamente a Destierro, y más precisamente, como diría Juan Gonzalo Rose, al epígrafe de Destierro, es decir, a esos versos del poeta español Rafael Alberti en su libro, también primero, Marinero en Tierra. Los versos son: ¿por qué me trajiste, Padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Hermosos versos que Cisneros recoge quizá para expresar un sentimiento compartido con el poeta español, el de sentirse como una criatura desalojada, desterrada del mar. En Destierro leemos este poema: ahora los arcos muertos en la piedra solo vuelven su rostro hacia la playa. Tú decías, era necesario dejar el mar, dejar extinguido nuestro amor en las olas, volver a la sombra, a la brisa, agitando las aves de su cuerpo en mi ventana. Era necesario dejarlo, tal vez, pero lo más simple, pero lo más simple, pero lo más simple es morir en la ciudad. En Antonio Cisneros y los Indómitos del 60, artículo en el que Arturo Corcuera recuerda al amigo de toda la vida y a los tiempos felices de la universidad, no solo explica la relación entre el epígrafe de Alberti y el libro de Toño, sino que dice algo muy cierto. Dice que si bien Cisneros reconoce como modelos a Alberti y a García Lorca, cito, no se dejó devorar por esas dos grandes plantas carnívoras que lo seducían. Esto a propósito del lúcido comentario que oyó él una vez de Toño y que reproduce aquí con generosidad, pensando quizá en los jóvenes estudiantes universitarios que se inician en la poesía. Las palabras de Toño, Arturo, hace mucho tiempo fueron: crearse su propio idioma responde a un acto de antropofagia. Lees porque vas a comer, a deglutir lo que lees y lo vas a asimilar. Pero si no lo sabes hacer, sencillamente sucede al revés. El carnívoro se convierte en manjar, termina devorado. La fruta deliciosa se hace bocado venenoso. Así es, pues aunque el tema del destierro esté allí, con la nostalgia y las ganas de andar por las calles del mar en vez de andar por las de la ciudad, la voz de Cisneros es muy personal a pesar de su juventud. No se deja arrastrar por esa hipnótica vivacidad andaluza donde los signos de exclamación son casi ley, sino que opta por un lenguaje intimista, asordinado, como las neblinas limeñas. No es casual que en este número de Vuelapluma podamos ver fotografías de la exposición de cerámicas que hizo Rosamar Corcuera este verano. El título de la muestra, Prófugos del Mar, parece rendir también un homenaje a ese primer libro de Cisneros, con su evocación de destierro marino, con esas tortugas, caracoles, peces, mascarones de proa huyendo hacia la tierra. Como anota con sensibilidad la poeta Andrea Cabell en el comentario que acompaña a estas imágenes, cito, y su huida huele a eucalipto, el suelo huele a nuestra sierra, a una porción de nuestro país. Esta alusión a nuestra tierra me lleva a mencionar al gran artesano retablista ayacuchano Jesús Urbano, discípulo de Joaquín López Santay, cuyas historias populares fueron recogidas por Pablo Macera en 1992 en el libro Santero y Caminante. En Vuelapluma se recogen dos historias contadas por don Urbano, una sobre loros y guacamayos y otra sobre toros peleones
que demarcan una sentida metáfora sobre la opresión y la libertad. Relatos estos tan preciosos como un cuento de José María Arguedas. Opresión y libertad nos llevan también hasta la página 39 de Vuela Pluma, con el comentario de Max Castillo sobre la presencia de Abraham Lincoln en varias películas, a propósito de la más reciente, Lincoln, de Steven Spielberg. Yo quiero hablar ahora sobre algo que dejé en el aire hace unas líneas, cuando mencionaba la comunión de sentimientos entre Rafael Alberti y Antonio Cisneros en sus respectivos libros iniciales, Marinero en Tierra y Destierro, pero no para referirme a la tristeza de los desterrados o desenterrados, sino para celebrar la vida. En las inmensas preguntas celestes, en el poema Aniversario de Bodas, Cisneros escribió: voy a lucir mi camisa azul marino, casi negro, que compré en un remate de Navidad, y mis zapatos de lona recién lavados. Esa camisa azul marino, en su despejada alegría, parece evocar también la despejada alegría de estos versos de Rafael Alberti. Cito: madre, vísteme a la usanza de las tierras marineras, el pantalón de campana, la blusa azul ultramar y la cinta milagrera. ¿A dónde vas, marinero? ¿Por las calles de la tierra? Voy por las calles del mar. A su vez, la sugestión de esa camisa azul me lleva como volando a un poema del propio Arturo, un solo de máquina de escribir. Dice: no alcancé a usar pluma de ganso, fui escolar de pluma de acero y pomo de tinta, ave de pluma de cristal, de pluma fuente. En mi tinta azul se miraban el cielo y el mar y mi traje dominguero. ¿Quién no tiene un traje azul? Lo de la pluma de ganso queda como anécdota, pues sabemos, lo acaba de mencionar, que estuvo tentando el lugar del nombre de la revista, es decir, que por segunda vez no alcanzaste a usar pluma de ganso. Cuando Arturo se refiere a su traje dominguero, dice entre paréntesis: ¿quién no tiene un traje azul? Ese paréntesis nos ayuda a situar ese traje en la dimensión de las obligaciones dominicales. ¿Ir a misa? Porque nos lleva como por el aire también a esa pregunta de César Vallejo: ¿quién no tiene su vestido azul? Vestido que tal vez aludía al mameluco o mono azul de los obreros y que fue uniforme miliciano durante la Guerra Civil Española. Ese verso está en Altura y Pelos, si recuerdan: ¿quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no almuerza y no toma el tranvía con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo? Yo que tan solo he nacido, yo que tan solo he nacido. Dicho sea de paso, como indicó el doctor César Ángeles Caballero, Vallejo también es recordado en estas páginas. La muerte de Vallejo en el testimonio de Juan Larrea, del poeta y escritor español José Fernández de la Sota. Como puede verse, tal vez con escándalo, me dejo arrastrar por las asociaciones libres, haciendo honor o amparada por el nombre de la revista que nos reúne en esta mañana de verano. Ya hemos convenido que sea así, que es así. Leo en el diccionario, también como el doctor Ángeles, abuela pluma, locución adverbial, muy deprisa, a merced de la inspiración, sin detenerse a meditar, sin vacilación y esfuerzo. Ejemplo, escribir al correr de la pluma, componer abuela pluma. Pienso atolondradamente, poseídamente, loco suelto y responsable. Todas parecen palabras que llevan en volandas a la felicidad. El corazón en vacaciones, en bicicleta, sobre las olas, entre las nubes. A volar, pajaritos al mar, escribió Rafael Alberti. Es en este clima libertario que me permito también mencionar un artículo de Fernando Savater, el filósofo español,
que se publicó hace una semana en El Comercio. Allí, Sabater lamenta que nuestros tiempos endiosen la eficacia económica, por encima de cualquier valor humano, como la emoción o la curiosidad o el goce gratuito, y que eso ha contaminado las universidades. Cito las palabras de Sabater, dice: el objetivo de los planes de estudio viene dictado hoy en gran medida por las exigencias de las empresas que pueden ofrecer colocación a los graduados. La investigación no directamente instrumental, es decir, humanista en el sentido amplio del término, sea de ciencias o de letras, resulta algo anticuado o indebidamente aristocrático. Más adelante dice en el mismo artículo: se dirá que en estos tiempos de crisis no hay dinero para financiar ensoñaciones, pero no es la mentalidad mercantil y el apego a lo bursátil lo que nos ha empujado hasta la situación presente. Es prudente sacrificar a esa tendencia la educación, en especial la universitaria, en vez de intentar trascenderla. Por eso, en lo personal, celebro que la joven Universidad de Ciencias y Humanidades apueste por esta hermosa revista, en la que también podrán encontrar una interesante reflexión de Fernando Villarán acerca de las universidades peruanas, tal como señaló el doctor Ángeles, así como una sección dedicada al comentario de libros, entre ellos libros publicados por el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, como es el caso de los 5 volúmenes que reúne la producción poética y narrativa de César Vallejo, incluyendo Poner de pie al uno, título preciso para el valioso rescate de textos sobre Vallejo que realizó el rector de dicha universidad, aquí presente, el doctor Ángeles Caballero. Se trata de textos que se hallaban dispersos en revistas, diarios y hasta folletos. Agradezco al poeta Arturo Corcuera por invitarme a presentar el primer número de Vuela Pluma, por invitarme a compartir con ustedes por un momento el espíritu de Toño Cisneros. Vuela Pluma, la revista que Arturo, el querido poeta, dirige como un capitán intuitivo y sabio entre nubes como islas, y que el artista y escritor Lorenzo Sores ha diseñado con bella pulcritud. Que vuele la pluma alto y lejos y sostenidamente en esta mañana de verano. Gracias. Agradecemos igualmente la participación de Rosela Di Paolo, poeta y crítica literaria. Bien, y de esta manera llegamos a la culminación de la presentación de la primera edición de la revista Vuela Pluma. Les comunicamos a todos que su publicación va a ser trimestral. Creo que después de entrar en contacto con la revista, de seguro va a generar un seguimiento de la misma a lo largo de las siguientes publicaciones. Queremos también agradecer al diseñador de la revista, ¿no?, aquí presente, el señor Lorenzo Osores. La revista tiene un buen contenido, pero también tiene una muy buena presentación. Y eso lo van a poder comprobar porque hoy día también las autoridades de la Universidad de Ciencias y Humanidades van a hacer un obsequio, que es la revista, a cada uno de los participantes en esta presentación. Con la venia del señor rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, damos por finalizada la presente actividad y los invitamos a un vino de honor en el Salón Contigo. Muchas gracias. ¿Ah? Cierra.
¿Qué tal? Había que publicarlo en el segundo. Sí. Ha venido Escribano. Y ha venido Marquito, sobre todo Marquito. Saluda a Marco, por favor. Bueno, sí, tiene que ser. No, mami.